De las ondas hertzianas al código binario, evolución o sustitución. En el Día Mundial de la Radio, Universo 94.9 te invita a reflexionar sobre radio e inteligencia artificial, ¿una alianza creativa o un reemplazo silencioso? Comenzamos. Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Les saludamos desde Radio Universidad de Colima, en Universo 94.9, Alejandro González al micrófono y con la muy grata compañía, muy grata presencia de compañeros, compañeras de diferentes emisoras, medios públicos y radios universitarias del país que nos acompañan en esta ocasión. Y me gustaría, antes de entrar en tema, pues darles la bienvenida también y presentar a quienes nos acompañan en esta producción especial, que en un momentito les voy a comentar de qué se trata. Nos acompaña, por supuesto, aquí en el video. Ustedes nos lo podrán ver si nos acompañan a través de la transmisión en YouTube y, por supuesto, quienes nos escuchan a través de la frecuencia modulada. René Morales Rojo. René, coordinador de Radio UAN de la Universidad Autónoma de Nayarit. Bienvenido, René. Muchas gracias, Alejandro. Un gusto poder coincidir con todas y con todos ustedes por este espacio tan importante para platicar un poco del tema que nos convoca en esta ocasión. Gracias. Adriana Solórzano, nuestra querida Adriana, directora de Planeación y Producción en Radio Educación. Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en Universo 94.9. Al contrario, gracias por su tiempo. Víctor Magaña Hernández, director de Radio Universidad de Guadalajara. Estimado Víctor, bienvenido. Alejandra, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para toda la gente de Universo y también para todas las demás estaciones de radio que están conectadas ahorita. Gracias, Víctor. Por supuesto, Gabriel Sosa Plata, director en UAM Radio de la Autónoma Metropolitana. Gabriel, saludos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a este panel y, por supuesto, a las audiencias. Gracias, Gabriel. Leonardo Santiago Ávila, director de Concepto Radial del Instituto Tecnológico de Monterrey. Gracias por acompañarnos, Leo. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias también a la audiencia. Un saludo a los colegas y buen día sobre todo a la población de Colima, tan bonito. Gracias. Para todas nuestras audiencias que nos están acompañando a través de Universo 949.mx, de por supuesto la frecuencia modulada y de nuestros canales en redes sociales, pues el día de hoy habrán escuchado probablemente 13 de febrero, Día Mundial de la Radio Universitaria, y es un punto primordial por el que estamos aquí, pero principalmente porque no quisimos dejar pasar esta temática que bien plantea la UNESCO desde esta perspectiva del contexto de las tecnologías y de forma muy puntual el tema de la inteligencia artificial. La radio históricamente pues se ha abierto camino, estaremos, me parece, de acuerdo en ese aspecto, a través de los cambios tecnológicos, de la forma en que ha ido a lo largo de los años cambiando todas las modalidades de acceso a la radio y, por supuesto, de la mano con también la evolución de las audiencias. Entonces, en ese aspecto llega la inteligencia artificial cuando parecía que todo iba hasta cierto punto estable en algunos aspectos. Siempre ha habido muchas aristas que abordar en este aspecto de los medios públicos y universitarios. Pero bueno, llega la inteligencia artificial, hace un movimiento disruptivo en todas nuestras formas de trabajar, en todos los contenidos cotidianos que manejamos o que conocemos. Y por supuesto, en el aspecto mediático que nos compete, tanto en los contenidos que producimos, pero por supuesto en la forma en que nuestras audiencias nos acompañan, les es o no de utilidad la forma como trabajamos estos contenidos y hasta qué punto también la inteligencia artificial va a ir dibujando el cómo nosotros vamos también comprendiendo su trabajo, comprendiendo sus flujos de contenidos, comprendiendo y enfrentando los diferentes retos que se nos van presentando al respecto, ¿no? Hay temas de optimización, de competencias digitales, presupuesto, accesibilidad, propiedad intelectual, entre otros. Entonces, para eso, esta charla que tenemos hoy en día aquí desde Universo, y para ello me gustaría escuchar de todos ustedes que nos puedan compartir cómo llevamos este panorama de los desafíos de la inteligencia artificial, si ya la estamos aplicando desde nuestros medios, todavía es un tema en teoría por aplicar, estamos en ese proceso, y de qué forma está resultando esto, ¿no? ¿Quién gusta comenzar de ustedes o yo asigno por dedo?
Adriana, adelante. Me parece que tienes por ahí apagado tu micrófono. Adelante, listo. Muchas gracias, Alejandro. Pues es un tema realmente importante por la controversia, por la polémica, por la dificultad, por el desafío que entraña. Yo creo que las instituciones, llámese universidades, radios, empresas, cualquier organización, va siempre más lenta que la tecnología cuando es de esta envergadura. Los usos personales se van adelantando, se van anticipando. Cuando menos yo te puedo hablar por experiencia aquí en Radio Educación, hay personal que es más avesado con esto, que es más adelantado, que empieza a experimentar, que busca, que aplica, y otras personas que se ven, pues, más temerosas, con más reservas, que se van con cautela, y otras que totalmente están en la inercia. Entonces, por eso las instituciones avanzan de una manera desigual y, pues, mientras todos nos vamos capacitando, que a eso nos invita la UNESCO este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, pues, las instituciones van avanzando, insisto, de manera desigual en las áreas. Lo cierto es que no podemos negarnos a un cambio que es avasallante, y yo sí creo, como la UNESCO, que lo que toca es capacitarse, utilizarla de la mejor manera, utilizarla de manera ética y utilizarla en provecho de las personas. Excelente, tomas un tema muy puntual que es el aspecto de las competencias digitales y en las que se derivan, me parece, otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, la resistencia cultural que de pronto tenemos a los cambios, al aspecto tecnológico, que van de la mano mucho, no nada más con el tema de la accesibilidad en aspectos de presupuestos, sino en la resistencia a que al incluir otro tipo de contenidos, herramientas y demás, pues también rompes lo que tradicionalmente venimos manejando dentro de un modelo de producción de un contenido radiofónico, por ejemplo, ¿no? Que es el caso de nosotros como medios. Y en ese sentido que haces esta apertura, Adriana, no sé si Víctor o Leonardo nos pudieran compartir también sus experiencias. Sí, bueno, yo creo que Adriana toca un punto que me parece fundamental y va, creo que un poquito más adelante incluso que el tema de la formación y la capacitación, que es fundamental, y es el tema de la ética. Yo creo que como medios de comunicación públicos, con la misión que tenemos como medios de comunicación públicos, sí hay dos variantes. Una, vamos rezagados en cuanto al tema de capacitación y formación en tema de inteligencia artificial, y esto hablo como en un promedio general, porque hay gente que va mucho más avanzada que otros dentro de las mismas estaciones. Que tenemos que verlo como una herramienta más que puede servir y que va a servir para potencializar la calidad de producción sonora que tenemos en las estaciones, pero sí creo y me parece muy importante poner en el centro el tema de la ética, como lo está atinadamente señalando Adriana, porque ya lo he platicado en alguna otra ocasión, incluso con el querido Gabriel Sosa Plata, lo hemos platicado en varias ocasiones, la importancia que tenemos nosotros como medios de comunicación de ser honestos también con la audiencia y poder decir, esto se está generando con inteligencia artificial, ¿no? Y esta es la finalidad o la funcionalidad que le estamos dando. Entonces creo que debemos aprovechar este 13 de febrero, esto que está diciendo Naciones Unidas, para llevarlo, creo que yo, como de manera como muy paralela, el tema de la formación y la capacitación, pero al mismo tiempo también el tema de la ética, de cómo lo estamos usando, sobre todo porque uno de los mayores retos que tiene la inteligencia artificial y que se va a potencializar muchísimo más este año es todo el tema de los deepfakes. Excelente, Víctor. Leo, René o Gabriel, ¿quién gusta tomar palabra? Sí, muchas gracias, Alex. Sí, coincido en el sentido de cómo abordamos la inteligencia artificial desde la ética, pero creo que también como medios públicos y medios universitarios, ese punto lo tenemos muy claro, ¿no? Creo que la reflexión tendrían que abordarla mucho más profundamente la radio comercial, ¿no? Y lo pueden hacer, porque también como radios públicas y radios universitarias, muy bien sabemos que el talón de Aquiles es nuestro presupuesto, que no contamos con el dinero para lanzar los proyectos o poder comprar o pagar la inteligencia artificial a todo, ¿no? Lo que da, porque también existen varias tecnologías de inteligencia artificial que se ofrecen, pues, al parecer abiertamente, pero también tiene la limitante presupuestaria, ¿no? Es decir, si tú pagas más a los proveedores de estos servicios, más puedes tener acceso a las tecnologías. Y es algo que radios públicas, radios universitarias no tenemos, no contamos con ello.
Entonces, por ética, creo que lo venimos haciendo de maravilla desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero por la cuestión ahí como de cómo la aplicamos, nos vamos a ver severamente limitados, como lo hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás. No obstante, el trabajo y el trabajo radiofónico se sigue escuchando diariamente, lo seguimos ejerciendo, lo seguimos compartiendo, lo seguimos también experimentando con lo que compartimos en nuestras respectivas redes, tanto universitarias como de medios públicos, y creo que lo importante será sobre todo ver también cómo nos acoplamos a este desarrollo. Entonces, pues bueno, sí, no es un tema ya tan nuevo, ya venimos con unos 2 años incorporando inteligencia artificial. La cosa será esa, ¿no? ¿Qué tanto recurso tenemos para poder instaurarla y sobre todo poder aplicarla? Es correcto, y una parte de este panorama que bien mencionas tiene que ver con la forma en la que quienes ya nos han compartido sus opiniones, implica el aspecto de propiedad intelectual, la manera en que implicamos también en los diferentes procesos creativos una u otra herramienta y hasta qué alcance o qué delimitante también se tiene. Un aspecto fundamental que me gustaría abordar más adelante es todo esto que estamos comentando va de la mano de una gran cantidad, dependiendo quizá de los casos de cada uno de quienes estamos por aquí incluidos, de una gran cantidad de estudiantado. Somos espacios formativos y que de la mano de lo que estemos haciendo, dejando de hacer o cómo lo hagamos, pues también el estudiantado está aprendiendo de eso, ¿no? Qué tanta accesibilidad, qué tantas delimitantes o qué tantos detalles estamos incluyendo en ese día a día, en nuestros procesos creativos, es parte de esa capacitación, de esa adquisición de competencias digitales que estamos generando como medios formadores, y eso abre también otra línea que en su momento me gustaría que abordáramos. Gabriel. Gracias, Alejandro. Pues yo lo que podría decir es de que ya la inteligencia artificial de alguna manera ya se está aplicando en las redacciones, ¿no? de los espacios periodísticos, de las estaciones de radio, ya se está aplicando en la misma programación e incluso, no en el caso de México, pero sí ya en otros países, en la locución. O sea, ya estamos en el día a día aplicando estas tecnologías y es parte del impacto que estamos viendo a nivel global, a nivel ya de la sociedad en su conjunto, que tiene acceso a Internet. Entonces, las emisoras de radio pues no debían estar exentas de esta circunstancia. Creo que todas y todos los que estamos aquí en algún momento hemos utilizado ya el ChatGPT y algunas otras herramientas que nos sirven incluso hasta para la toma de decisiones, pero pues aquí en efecto se ha destacado el uso que hagamos de esta tecnología para fines pues estrictamente pues sociales, de formación, de educación y apoyados en la ética, y no utilizarlos como ocurre ya también en muchos otros terrenos, sobre todo en la política, para las campañas de desinformación. Ayer justo platicaba con Víctor Hugo, que lo entrevisté para Media 20.1 de TV UNAM, se va a transmitir hasta la próxima semana, pero hablábamos de un tema súper interesante, ¿no? Ya en televisión, por ejemplo, la inteligencia artificial pues ya ha estado desde hace tiempo, ¿no? Incluso Canal 44 fue pionera en este terreno, los medios públicos con conductora, en este caso virtual. Y en el caso, por ejemplo, de la radio, ya hay varias emisoras que están transmitiendo con tecnología, con esta tecnología, ¿no? Con inteligencia artificial, por ejemplo. Ya desde hace como 2 o 3 años, incluso lo comentamos en un evento que tuvimos de radios universitarias, ya estaba en operación la radio GPT, ¿no? Como pionera de la radio con inteligencia artificial. Allá en Colombia hay una emisora que se llama La Ochentera, que fue lanzada por RCN Radio, que es también una emisora por internet programada y manejada casi en su totalidad por inteligencia artificial. Ellos se presentan como la pionera en América Latina. También hay otra en Polonia, que se llama Off Radio,
está en Cracovia, y allí utilizan, por ejemplo, ya a conductores humanos, así les llaman, ¿no? Con voces generadas por IA. Incluso ya las audiencias lo identifican. Uno se llama Amy, otra conductora se llama Cuba y Alex. E incluso han generado perfiles, ¿no? De locutores con historias de vida, estilos de vida, pues muy, podríamos decir, muy contemporáneos y que aprovechan, pues al mismo tiempo, las redes sociales para difundir sus biografías. Hay también algunas emisoras en Europa. En fin, ya es una tecnología que la tenemos presente, que se está desarrollando. Y también, como decía el mismo Víctor en esta plática que tuvimos ayer, pues hay que sabernos adaptar a ello y aprovecharla de la mejor manera, esta tecnología, con transparencia, fundamentalmente, y ya se ha dicho, con ética. Por supuesto, gracias por este panorama, Gabriel, que efectivamente es importante y es necesario, pues, conocer cómo también se están realizando ciertas prácticas y que de las mismas podemos obtener también ciertas realidades en beneficio, pero también con retos hacia la forma en cómo las podemos aplicar a nuestra propia forma cotidiana, ¿no? De generar contenidos, y eso también, pues, nos deja mucho, y es, creo, parte de los beneficios que dejan ese tipo también de charlas como la que nos tiene el día de hoy aquí reunidos. René, adelante. Gracias, Alejandro. Pues un gusto compartir este espacio. Sin duda, coincido con lo que acaban de comentar los compañeros que estuvieron compartiendo un poco de su conocimiento. Y efectivamente, creo que, si no me equivoco, el año pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones nos exigía a todas las radios públicas que tuviéramos actualizados nuestros códigos de ética. Y en esos códigos de ética, justo hay espacios que cabe la inteligencia artificial que probablemente vamos a tener que renovar, porque muchas y muchos no los consideramos en su momento. Pero como comentaba Víctor, sí consideramos el tema de la veracidad, de la verificación de la información, pero aún hay huecos que por ahí se tienen que subsanar, porque usualmente las tecnologías van mucho más rápido que las propias instituciones, como comentaba Adriana, o que las propias políticas que te permiten, pues, regularlas, saber un uso benéfico de estas, para que la información que se esté trabajando, pues, tenga un fin positivo para la sociedad. Entonces, es un reto, pero también una reflexión que nos invita también a revisar con nuestros colaboradores, porque, pues, dicho sea de paso, muchas de las radiodifusoras que tenemos en las universidades, al ser públicas, cuentan con colaboradores externos para extender esta información de cuál es el adecuado uso dentro de nuestras radiodifusoras sobre la inteligencia artificial. Porque ya lo comentaba también Gabriel, efectivamente, ya la estamos aplicando desde hace años de una u otra manera, en la redacción, en la creación de banners, en la creación de alguna información que nos permita extender más allá del FM o de la red particular de Internet, nuestra programación. Entonces, creo que lo que se viene es una revisión profunda de los códigos de éticas de nuestras radiodifusoras. Creo que ese va a ser un punto que la comisión, ahora comisión reguladora, nos va a estar por ahí pidiendo, y que seguramente tendremos que sentarnos todos los encargados y encargadas de las radios públicas a ver qué hacemos y cómo abordamos la temática para no quedarnos atrás. En un panorama de la llegada de todas estas cantidad de herramientas que cada día continúan sumándose con nuevos nombres, con nuevas características, con nuevos alcances, limitaciones, e incluso muchas de ellas entrando en polémica por todo lo que hemos escuchado en cuanto al manejo y la creación de contenidos, pues está también el aspecto que mencionaban hace ratito en cuanto al tema de la información, de las competencias digitales y cómo nos vamos capacitando o desinformando también al respecto, ¿no? Y en consecuencia también desinformando a nuestras audiencias, si es que ese fuera el caso, ante la ausencia de una prudente y oportuna capacitación. En ese sentido, pues están los mitos que se han generado, por ejemplo, el clásico, la inteligencia artificial, yo no la voy a utilizar aquí porque al ratito me va a suplir, ¿no? La inteligencia artificial yo ni la voy a mencionar por acá porque voy a dar ideas que en su momento me van a afectar a mí como trabajador, porque va a hacer lo que yo estoy haciendo como productor al interior de un medio. Entonces, todo este tipo de mitos, por mencionar tan solo algunos, pues ha traído también como consecuencia ciertas
restricciones, resistencias principalmente, que incluso más allá de tenerlo yo como una hipótesis, me tocó confirmarlo mucho en un estudio a inicios del año pasado, en donde precisamente de forma muy contundente se marcaba la resistencia cultural al cambio tecnológico, porque yo siempre así lo hago, ¿no? Yo siempre así lo hacía y me funciona y así lo voy a continuar haciendo. O a mí me toca hacer un guión, no tengo por qué meterme a otro proceso como utilizar, por ejemplo, una herramienta que me permita optimizar un flujo para ahorrar determinado tiempo en ese proceso, ¿no? Porque yo siempre lo he hecho sin esa herramienta y me funciona. En fin, ejemplos como de este tipo me parece que se repiten de forma muy continua. No sé en el caso de ustedes qué tanto les suene familiar esto, pero yo creo que hacia allá va mucho del aspecto formativo, ¿no? ¿Qué tanto podemos como medios públicos, como universidades, acceder a esto? ¿Qué tanto se tiene vislumbrado o se encuentra en pañales una planeación que nos permita tener clara la forma en que tenemos que irle entrando a esto? Porque es algo que llegó y definitivamente va a ir avanzando, se va a ir robusteciendo y probablemente estamos todavía viendo solamente el inicio de todo lo que viene, ¿no? ¿Quién gusta comentar al respecto? Víctor, adelante. Es que, fíjate, Alejandro, que me parece que hay una línea muy delgada entre todo lo que señala Adriana, lo que estás comentando tú, lo que dijo Leonardo, mi mismo Gabriel, un servidor, René. Pero dijiste algo que me pareció muy, muy importante y es utilizar la inteligencia artificial para optimizar procesos, no para suplir funciones que normalmente hacemos. El año pasado estuve en un encuentro en Radio Francia Internacional, donde me tocó ser ponente justamente sobre radio, inteligencia artificial y periodismo. Y era muy chistoso porque uno de los jefes de edición de Radio Francia, él aseguraba tajantemente que en este momento la inteligencia artificial era capaz de hacer todo lo que podría hacer el humano, ¿no? De una manera como muy disruptiva y también muy provocadora el comentario. Pero no hay, creo que no debemos de perder el hilo o el foco en varias cosas. Y si bien es cierto lo que mencionabas también tú, Leonardo, y que tenemos que modificar también los parámetros de nuestros manuales de ética, René. Eh, creo que hay una línea muy delgada entre lo que nosotros podríamos considerar como éticamente estarle avisando a la audiencia y lo que se nos puede ir a nosotros un poco de la cabeza de lo que éticamente deberíamos hacer o no hacer con la inteligencia artificial. Para uno, en este momento es muchísimo más fácil hacer un guión con ChatGPT o con cualquier otra aplicación, ¿no? Con Gemini o tal, pero ¿hasta qué punto es ético o no ético? Hay que recordar también que en el manejo de información, todos los agentes en este momento del lenguaje de inteligencia artificial lo que buscan es quedar bien con el usuario, ¿no? Y entonces se ha demostrado en diferentes medios de comunicación en todo el mundo que han hecho publicaciones que luego no terminamos revisando y autores falsos, escritores falsos, ¿no? Recordaba ahorita que Gabriel estaba hablando de las radios autogeneradas con IA. El año pasado se hizo un experimento muy importante en Los Ángeles con una estación que se llama The Fizz y un mes transmitieron 100% productos hechos con inteligencia artificial. Esto es conductores, producciones, artistas inventados, música, letra, todo fue generado con inteligencia artificial. Se avisó, fue un experimento que les funcionó un mes y después perdió también el interés de la audiencia. Entonces, creo que hay una parte fundamental que no debemos de perder de vista en cuanto a la ética y es nosotros a lo interno, en nuestras líneas editoriales, en nuestras producciones, de qué tanto le estamos cediendo a la inteligencia artificial y eso qué tanto se lo estamos comunicando también a la audiencia, ¿no? Porque ya la gran mayoría, estoy seguro, utilizamos o hemos utilizado en alguna ocasión voces generadas por inteligencia artificial para generar pequeños cortinillas, clips. No me voy todavía al tema de programas, ¿no? Fondos musicales, diseños autogenerados para nuestras redes sociales. Bueno, eso era justamente como mi planteamiento. Eso se tiene que informar a la audiencia o no se tiene que informar a la audiencia, porque luego podemos caer en este error de, pues es información falsa, ¿no? Como pasó en Estados Unidos con este autor que hizo el top 10 de los libros más importantes para el 2025 y que resultó que el 80% eran libros inventados, autores reales con libros inventados. Los difundieron incluso agencias en todo Estados Unidos y hasta que un usuario dijo, bueno, voy a buscar los libros, se dio cuenta que el 80% eran falsos. Entonces creo que es ahí
donde nosotros a lo interno tenemos que empezar a evaluar realmente qué tanto estamos cediendo en parte de creatividad y qué tanto estamos optimizando con la inteligencia artificial. Por supuesto, y en ese sentido, pues toda la forma en que esto conlleva el aprendizaje, insisto, que es donde me gustaría también entrar, en la formación, ¿no? De quienes se suman a nuestros medios, pero sobre todo de nuestras audiencias, porque también el simple hecho, el simple, entre comillas, hecho de informar, transparentar el uso de este tipo de herramientas, estamos también generando una conciencia, me parece, sobre justo la ética, sobre la forma adecuada, creo yo, de hacer uso de este tipo de herramientas, ¿no? Y que creo que en lo personal por ahí iría mi postura, pues, en este sentido. Adriana, adelante. Pues a mí me parece que estamos viviendo realmente una revolución que, pues no sé en qué posición dejará esto que has llamado mito, porque yo no estoy tan segura que no vaya a generar desplazamientos laborales ni reorganizaciones internas. A mí a veces me parece que esta línea entre lo automatizable y programable y la inteligencia artificial a veces se borra. Yo siempre, bueno, cuando menos en mi cabeza para zanjar la cuestión es todo aquello que puedes programar no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial está hecha para autogenerar, para generar nuevas cosas a partir de insumos. Si se trata solamente de automatizar, bueno, eso ya era programación y era posible antes de la inteligencia artificial. El tema que yo creo es cómo alimentas esas inteligencias artificiales y de nuevo cómo dejamos a las Big Tech tener todas las herramientas y el control y el poco desarrollo tecnológico de las naciones, el poco desarrollo interno, el poco desarrollo de cómo tú mismo vas alimentando inteligencias que sean útiles para proyectos personales o institucionales o organizacionales, porque en la medida de que esos insumos sean de calidad y estén controlados, en esa medida también los productos de esa inteligencia artificial van a estar más apegados a tu ideario, a lo que estás buscando y a los propios objetivos. Ahora, yo sí creo que va a haber desplazamientos laborales, pero, va a resultar en una reingeniería. Hace unos días, la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México sacó 10 puntos que deberían guiar el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, uno de ellos que recuerdo, pues, era todo aquello que sean tareas repetitivas, intentemos mandárselas a la inteligencia artificial, es lo mismo también que al llamado que está haciendo UNESCO, y utilicemos el tiempo que nos queda libre de todo eso que siempre hemos llamado talacha, para mejorar la calidad de lo que hacemos, en este caso, de la radio. Entonces, yo creería que una manera positiva de verlo es, sí, habrá puestos que desaparezcan, pero habrá otros que se creen. Esto de que es una reingeniería, no forzosamente tendría que ser un viene la inteligencia artificial a controlarlo todo y nos vamos a quedar sin trabajo. El tema es cómo queremos reorganizar internamente las instituciones, pero yo creo que va más allá, empezaría, según yo, en el pacto de una gobernanza para la inteligencia artificial, porque a mí lo que siempre me preocupa es este control de unos pocos sobre unas cuantas herramientas que al final son las que utilizamos genéricamente, ¿no? Se vuelve una brecha tecnológica muy grande que cada vez va a ser más difícil remontar. Entonces, me parece que viene desde lo macro, o sea, generar una gobernanza entre los estados y en lo micro y en lo que nos toca, capacitarnos y sí ser muy éticos, porque hay otro tema que también me parece interesantísimo, cómo la imagen y el audio durante mucho tiempo fueron como equivalentes a testigos. Si usted lo oyó, es porque pasó, si usted lo vio, es porque pasó. Ahora ya no son testigo de nada, ni la imagen ni el audio. Y yo creo que Víctor señala un punto muy importante, el asunto de las deepfakes, de esta nueva alfabetización que va a necesitar toda la gente para poder discriminar, realmente sí son desafíos muy importantes en todos los ámbitos, y esto yo creo que está empezando, o sea, no hemos acabado de vislumbrar todo el cambio que se viene. Gracias, Adriana. Y sí, coincido perfectamente con ese tema de la reingeniería que platicaremos también un poquito más sobre el tema. René, adelante.
Comparto este punto de vista que comenta Adriana. Coincido que va a ser una reorganización al interno de las radios, precisamente porque abre camino a otras formas de trabajar. Pero la radio ya lo ha hecho, ¿no? Creo que la radio tiene la capacidad de ser el medio de comunicación que más rápido ha mutado. Durante mucho tiempo le teníamos un poco de miedo a la internet y ya tenemos pues, radio en internet, ¿no? Durante un momento le tenemos miedo a grabar la cabina interna porque no sabemos cómo nos vamos a ver y ya lo estamos haciendo. Y ahora con este auge de los podcasts, que los vemos en redes sociales, que tratan de emular lo que es una cabina de radio, pues se sigue diciendo que la radio sigue vigente, ¿no? De una u otra manera está ahí presente. Entonces, viene a reorganizarnos, pero también a ponernos sobre una mesa donde te dice, las nuevas competencias que ocupas adquirir tienen que ser en este camino, en esta lógica, con estas dinámicas, ¿no? De lo contrario, pues vas a empezar a desfasarte en comparación con otros espacios laborales, otros medios de comunicación, a lo mejor que ya están aplicándola y que les ha funcionado muy bien. Pero hace tiempo tenía una plática con una compañera de filosofía, ahorita no recuerdo su nombre exactamente, y nos compartía un poco de su sentir y comentaba, también es importante que veamos cuál es la función que tiene la inteligencia artificial en nuestras vidas particulares, porque sí viene a optimizar procesos, pero aún así sigo trabajando esas 8 horas y pareciera ser que hay más chamba y no se termina, ¿no? Entonces es como también revisar, entonces, ¿para qué se está aplicando y en medida de qué? Ese sería mi comentario. Perfecto, gracias, René. Gabriel, adelante. Pues eso, ¿para qué se está aplicando, no? ¿Con qué beneficios? ¿Cuál es la utilidad del uso de la inteligencia artificial? Si realmente cumplimos o no la función de un medio público universitario. Pues yo creo que son las preguntas que constantemente deberemos estarnos haciendo cada que utilicemos la inteligencia artificial. Les quiero compartir, es un spot de 30 segundos que hicimos aquí utilizando inteligencia artificial. En realidad es algo muy simple, podríamos decir, pero nos parecía que no lo vamos a utilizar, nada más fue un ejercicio interno. Entonces, si me permites, Alejandro, dura 30 segundos. Por supuesto. A ver, ahí les va. A ver si logramos escucharlo. Permítanme un momento, colegas. Ahí va. Espérenme. Sin filtros ni pantallas, la radio conecta voces y emociones. Interactúa contigo y te acompaña. Una voz que no se ve, pero se siente. Crítica, cercana y humana. UAM, Radio 94.1 FM, en el Día Mundial de la Radio. Perfecto, sí se alcanzó a escuchar bien. Me parece que por ahí ya se desconectó Gabriel, a ver si vuelve a ingresar. Y esto que acabamos de escuchar justo también abre otro panorama, ¿no? Por ahí uno de los temas fundamentales que tienen que ver con algunos puntos que ustedes han tratado es hasta qué punto se logra o no sustituir a las voces reales y que hasta el momento pues se continúa notando esa calidez, esa diferencia entre la forma de cómo se va hablando y cómo se va dando un seguimiento al manejo de las emociones a través de la voz, y eso es algo que todavía es muy notable, ¿no? Entre una realidad y entre una inteligencia artificial. Gabriel, ¿ibas a complementar esto? Sí, perdón, me salí por error de esa transmisión, la inteligencia artificial no me funcionó aquí, y me falló la inteligencia humana. Bueno, sí, si ustedes se dan cuenta, la voz está como que muy plana, ¿no? Sin emociones, pero lo hizo la IA todo. Es decir, yo nada más le di los elementos, le dije que se trataba de One Radio, le subí una foto, le dije, hazme un promo de 30 segundos con motivo del Día Mundial de la Radio, y ese fue el resultado. No está tan mal, digo, en el sentido de que comunica, ¿no? Una idea, utiliza imágenes que son pertinentes, pero si se dan cuenta, en efecto, la voz es muy plana y al final no dice bien One Radio 94.1, ¿no? Así como que medio chafón, ¿no? Sin esos matices, sin esa emoción que logramos con la radio día con día. Y lo mismo
seguramente ustedes han probado la herramienta esta de Notebook, ¿no? Que ya ven que hace podcast según los temas que ustedes le sugieren. Y algunos están muy bien logrados, ¿eh? La verdad es que te atrapan, porque es generalmente un diálogo entre un hombre y una mujer en el que van desarrollando el tema de una manera muy didáctica, muy sencilla, para las audiencias, y hay quien cae en la finta, ¿no? De que efectivamente se trata de personas que están interactuando entre ellas y con las audiencias. Y yo creo que en la medida de cómo va avanzando la inteligencia artificial, todo esto se va a ir perfeccionando. Entonces va a ocurrir lo mismo, ya está ocurriendo en otros terrenos, de que muchas de las audiencias no identificamos cuando se trata de una imagen real o de una imagen creada por inteligencia artificial, o más que real, de un hecho veraz, pues, ¿no? Y de una inteligencia artificial, videos que cada vez son desarrollados más profesionalmente con inteligencia artificial que sí confunden. Bueno, en el caso de la radio, pues yo creo que esto ya lo estamos comenzando a vivir. Y cómo diferenciarnos, cómo marcar, pues, esa distancia con respecto a la tecnología, pues yo creo que ese también es uno de los retos. Y algo que hablamos mucho desde las defensorías de las audiencias es esto de la alfabetización mediática e informacional. Creo que parte también de nuestra labor como medios universitarios es dar elementos a la audiencia para que pues sepa, ¿no? Distinguir, sepa interactuar con este tipo de contenidos que pueden ser generados con IA. Y pues la responsabilidad que nosotros tenemos, ya se ha dicho, ¿no? De decir cada que lo utilizamos. Excelente, gracias por compartir este caso pues muy práctico que nos acabas de comentar y que más o menos de pronto pues es lo que empezamos a escuchar también en muchos espacios, así como lo comentaba, me parece Víctor muy al inicio. Ahorita voy contigo, Víctor. Generalmente sin ningún aviso, ¿no? Sin ninguna idea más allá de suponer que probablemente la audiencia va a notar que es inteligencia artificial o al contrario, ¿no? En espera de que ojalá no lo noten. Víctor. Listo, perdón. A ver, es que ya hay. ¿No? O sea, a lo mejor Sí. no nos alcanza como radios públicas, pero ya están todo el software para la clonación de voces, ¿no? Y para la clonación también de personas si hablamos de televisión. Inclusive tengo un amigo que es experto en inteligencia artificial y se dedica como a dar talleres en todo el mundo, y él se clonó a sí mismo para ahorrarse lo que son las capacitaciones, digamos, autónomas que todo el tiempo da, que es lo mismo, ¿no? En un asunto de contabilidad. Pero él se clonó ya su cara, su voz, sus expresiones, absolutamente todo. Es muy difícil notar la diferencia, a menos de que lo conozcas de manera muy personal como lo conozco yo. Pero entonces él dedica, digamos, a su clon digital a dar una formación, porque además va contestando de manera inmediata conforme le van haciendo las preguntas, porque está conectado a un operador de ChatGPT. Pero lo vemos, a ver, aquí en Guadalajara, no sé si esté pasando también en sus estados, pero hay una canción que se llama Bonita de 4AM Tapes, que se llama así el presunto artista, y es de las canciones más escuchadas actualmente en la radio comercial y en muchas radios, bueno, en general en las radios aquí en Guadalajara, y es generada completamente con inteligencia artificial, ¿no? Y la gente ya no logra distinguir entre lo que es la inteligencia artificial y lo que no es la inteligencia artificial. Quienes estamos quizá como más preocupados por estos cambios, ¿no? Que somos los que en algún momento podemos temer o no, en que nos van a suplir o no nos van a suplir, nos damos cuenta, lo que dice Gabriel Sosa del Notebook LM, efectivamente es una herramienta que a mí me parece maravillosa para sintetizar textos largos y escucharlos como podcast, pero la verdad es que también escuchas 3 podcasts y te das cuenta que es exactamente el mismo formato, ¿no? Las mismas palabras de entrada y salida que se dan pie los conductores. Entonces la tecnología ya existe, insisto, solamente no, a lo mejor no la podemos pagar nosotros, ¿no? En este momento, pero en Radio Universidad, por ejemplo, nosotros estamos ahorita experimentando en lo interno con un operador de OpenAI, donde estamos buscando la manera en que nos automatice y nos sistematice todos los archivos sonoros de Radio Universidad de Guadalajara.
para nuestra fonoteca. Y entonces le vamos a dejar a la inteligencia artificial, en cuanto logremos empatar lo que queremos con lo que la IA nos va a dar, que ya lo hace, solamente estamos en un periodo de ajustes de que nos dé exactamente lo que queremos nosotros, pero se va a encargar la inteligencia artificial de hacernos toda la transcripción de todos los programas, separarnos las entrevistas, darnos absolutamente todo, para que nuestro encargado de la fonoteca, solamente esté revisando que el trabajo esté bien hecho por la inteligencia artificial. Eso es un asunto de optimización, y no se está pensando para nada en quitar al encargado de la fonoteca, que él puede entender aparte los contextos de la entrevista, por qué se está dando, pero sí se ahorra toda la parte justo de la transcripción, de la transcripción y de la segmentación de los programas, ¿no? Entonces, sí existe, solamente insisto, y también lo habían comentado aquí ahorita entre los compañeros, pues la verdad es que México y los medios públicos pues tenemos un problema fuerte, que es la parte presupuestal, no la capacidad de implementación. En efecto, y eso es un tema que también surge desde la parte de las políticas institucionales y de cómo se puede ir observando este aspecto y evitar caer precisamente en un tema de quedar obsoletos, ¿no? Precisamente porque nos va alcanzando los cambios, las erupciones tecnológicas contra la forma en que va evolucionando lentamente todo el tema institucional del manejo de presupuestos y de cómo se visibiliza estas necesidades en el mismo. Creo que ahí es también otra línea, Leonardo. Sí, y creo que no debemos dejar fuera de la discusión un aspecto importante, que es la caída de las audiencias para la radio, ¿no? En general, eh, FM y bueno, AM ni se diga. Creo que los jóvenes no saben ni qué es la AM, ¿no? O si se meten a un canal de AM es como entrar a las transmisiones del pasado, ¿no? No sé, creo que estamos como viendo como hacia adelante de cómo integramos la inteligencia artificial y cómo esta tecnología puede optimizar nuestros procesos, pero también tenemos que ser realistas al respecto de cómo mantenemos audiencias, sí, evitando las fake news y sí, siendo éticos, pero cómo seguimos manteniendo audiencias cautivas, participativas, que como radios públicas y universitarias nos toca un papel importante en ese sentido. Entonces, creo que ese punto no tendremos que dejarlo fuera de este debate de cómo la inteligencia artificial, sí, por supuesto, suple voces, sí, suple guiones, sí, suple muchas cosas, pero el oído del público en general, ese de a pie, ya no está aprendiendo a la radio, está aprendiendo a los podcasts o está aprendiéndole a otras cosas, a otros sistemas de consumo masivo. Entonces, es algo que no debemos de perder de vista. Un punto que me parece relevante, ya como para ir incluso cerrando, porque nos quedan algunos minutos, y lo pongo como en dos puntos, ¿no? Radio e inteligencia artificial, una alianza creativa o una amenaza silenciosa, ¿no? Hacia un lado, por una parte. Otro, bien lo decía hace un momento Víctor, que lo asocié inmediatamente porque de pronto esos procesos en temas de los acervos, la gestión de contenidos para archivos y demás, llegan a veces a ser bastante tardados, procesos que prácticamente nunca terminas, porque cuando vas terminando ya se sumó otra gran cantidad de contenidos pendientes por incluir en un catálogo, pero de pronto ya se incluyó otra tecnología, llámesele IA o alguna otra, y entonces ya tienes la oportunidad de sistematizar de otra forma diferente. Entonces te regresas al inicio para configurar tu sistematización que ya tenías a la nueva sistematización, entre otras, ¿no? Y entonces nunca terminas, a final de cuentas, en ese sentido, en configurar tu fonoteca o tu acervo y la forma en que vas poniendo esto, uno al interior y otro show es hacia el exterior, ¿no? Cómo las audiencias pueden acceder a este acervo, a que al final de cuentas es un acervo que me parece que con todo derecho las audiencias tienen la posibilidad o deberían de tener la posibilidad de acceder. Pero en ese punto a lo que voy es, tú lo has dicho, lo estás utilizando la inteligencia artificial para guiarla con base en toda una cantidad de experiencia, en un cúmulo de experiencias
personales, profesionales, que aportan a la inteligencia artificial para que a su vez sistematice y planifique todo este contenido. Y la otra sería, pues, le digo lo que quiero y pues que se haga bolas y delego, ¿no? Es decir, la utilizo para pensar mejor o la utilizo para no pensar. Entonces, creo que por ahí va también de pronto algunos elementos del panorama de lo que hemos hablado por acá en estos ya, pues casi una hora. Y al respecto, pues me gustaría ir cerrando con reflexiones de cuál sería nuestra postura como medios públicos, como radios universitarias, frente a a esta gran acumulación de diferentes aristas y desafíos que tenemos en términos de la inteligencia artificial, como ya lo mencionamos: ética, presupuestos, capacitación, formación, temas del estudiantado, acceso de las audiencias, transparencia, entre otros aspectos. ¿Quién gusta avanzar hacia esta reflexión a manera de conclusión? Adelante, René. Creo que es una alianza creativa con amenazas silenciosas, un poco de ambas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la inteligencia artificial y todas esas herramientas, como comentaba Víctor, pues tienen un costo, tienen un precio, ¿no? Y una de las limitantes como instituciones públicas es constantemente la parte presupuestal. Entonces, esto nos puede generar estas brechas, de las que comentaba Adriana también, estas desventajas, cuando queremos entrar a la inteligencia artificial como si fuera una herramienta de uso gratuito, cuando nos limita constantemente, ¿no? Entonces, creo que sí es una alianza creativa por una parte, porque te permite optimizar algunos procesos, pero también te invita a reflexionar sobre que pareciera ser que en el futuro, no tan lejano, uno de los distintivos de calidad quizás también va a ser el hecho por humanos, ¿no? Ese así como hecho en México, va a ser como hecho por humanos, para distinguir el proceso que tiene detrás, ¿no? Pero este proceso, pues evidentemente, ahora con las tecnologías viene a ser o a fortalecer e incluso a contrastar tus puntos de vista cuando de pronto el tema es un poco complicado de abordar, sobre todo nosotros que manejamos de pronto temas de investigación, de ciencia, que no somos tan cercanos a algunas temáticas. Entonces, creo que es una combinación de ambas. Excelente, gracias, René. Adelante, Adriana. No, yo creo que también, más allá de cómo utilizamos la inteligencia artificial en la radio, una de nuestras labores como medio público, como radios públicas, es orientar a las personas sobre la inteligencia artificial, porque esa está permeando en todos los rincones de la vida, está permeando para cuestiones públicas. Entonces, volverla un tema que sea analizado seriamente en nuestras parrillas programáticas es parte también de nuestra labor. A mí, ya como a manera de cierre por mi parte, me gustaría retomar algunos de los puntos de esta declaración que hizo la Secretaría de Ciencia del Gobierno de México, porque la verdad es que me pareció muy importante en algunos puntos. Por ejemplo, dice: "La inteligencia artificial debe ampliar derechos, nunca reducirlos". Y es que son, desde mi punto de vista, temas que se deben debatir a nivel público. La inteligencia artificial se gobierna mejor cuando se decide en colectivo. A esto me refería también con la gobernanza. Hace falta discusiones en colectivo, no solo que las big tech vayan decidiendo para qué. La tecnología estratégica debe responder a las necesidades del país. ¿Para qué queremos la inteligencia artificial? La inteligencia artificial solo es valiosa si genera bienestar para las personas. Eso debería guiar el uso de una tecnología. La IA no puede ser ajena a la diversidad cultural y lingüística. La IA nos puede llevar a esta uniformidad en muchas cosas, sobre todo en cuestiones culturales. Y los datos son un bien público que deben cuidarse con responsabilidad. Son solo unos de los puntos de los 10 que menciona esta declaración, pero que me parece que son temas que es bien importante discutir a nivel público y que, insisto, deben estar en nuestras parrillas programáticas, porque la radio también, y sobre todo, es eso, derecho a la información de las personas. Y es que a la par de estar pensando hacia el interior de nuestras emisoras, de nuestros espacios de producción de contenidos, pues en conjunto tenemos que estar de la mano con nuestras audiencias, y eso es una realidad con lo que implica todo este panorama. Gracias, Adriana. Adelante, Leo. Sí, gracias. Pues creo que alianza creativa, por supuesto, pero manteniendo la perspectiva alternativa, ¿no? Como medios públicos y sobre todo como medios universitarios en todo el país.
nuestros canales siguen siendo verdaderamente los medios alternativos, esos que ven con ojos distintos la realidad y que la muestran al público. Creo que esa es la parte que debemos seguir manteniendo abierta a todas nuestras audiencias, y es la parte de calidad humana que nos distingue por sobre todo los medios. Eso creo que es la que debemos seguir manteniendo, sosteniendo con el micrófono abierto para las audiencias, pero sobre todo en la construcción de un público abierto, democrático, inteligente. Gracias, Leo. Adelante, Víctor. Dos cosas como muy rápido nada más. La primera, justo ayer René platicaba con Abel Sosa Plata y le ponía ese planteamiento y ese reto también, ¿no? De qué tanta credibilidad ganaríamos si como medios de comunicación pusiéramos una leyenda que dijera libre de inteligencia artificial, ¿no? Sobre todo en los noticiarios. ¿Qué tanta ventaja o desventaja nos podría generar eso? Y creo que al revés, llegaríamos como a la parte más disruptiva de lo que está pasando. Pero yo nada más quiero terminar diciendo, hay que tener mucho cuidado, que no nos vaya a pasar con lo que ya nos está pasando ahorita, que tenemos 10 años discutiendo como medios tradicionales, ¿no? El cómo migrar a la parte digital. Cuando eso es algo que ya se superó, que ya hay un montón, que prácticamente los medios más exitosos de los últimos 5 años nacieron en lo digital, ¿no? Que ya no están pensando en lo tradicional. Entonces, más bien creo que tenemos que tener ahora el foco en, a ver, la inteligencia artificial ya está y no se va a ir, ¿no? Nos gusta, no nos gusta, le tengamos miedo, no le tengamos miedo, la estemos usando, nos alcance para tenerla o no nos alcance para tenerla, ya está. Entonces, yo creo que ya las discusiones tendrían que empezar a cambiar en cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, porque es algo que muchos en la vida cotidiana ya lo sobrepasaron, y que no nos gane esa discusión que nos tiene entrampadas, insisto, por lo menos 10 años entre medios tradicionales y medios digitales, ¿no? Y entonces ahora más bien es cómo vamos a potencializar desde nuestra línea editorial, desde nuestra perspectiva, desde nuestros aprendizajes y desde nuestra alternancia, ¿no? Que tenemos como medios públicos, la inteligencia artificial. Creo que ya es momento de pasar esa línea de la discusión de la inteligencia artificial nos va a quitar, no nos va a quitar, sino es qué estamos haciendo con ella en estos momentos. Sí, en efecto, el que estamos haciendo y cómo la vamos a aplicar de una forma prudente, me parecería, pero sobre todo en este marco que como medios públicos y como radios universitarias tenemos la responsabilidad de hacer uso adecuado, pues, de esas también herramientas. Gabriel. Pues bueno, yo cerraría coincido obviamente con todo lo que se ha dicho, pero cerraría con esta visión crítica que no debemos de perder desde las radios universitarias y las radios públicas. Es decir, mirar críticamente a la inteligencia artificial en todos sus aspectos. Desde quiénes son los grandes desarrolladores de esta tecnología y qué intereses existen de por medio, hasta el consumo final, usos que tiene la inteligencia artificial. Ese es un primer punto. Y el otro es que nosotros formamos parte, en general, los que estamos en este panel, de universidades. Las universidades deben generar tecnologías de inteligencia artificial. Deben ser impulsoras de ello, y todo con el fin, como lo decía la maestra, la doctora Solórzano, todo con el fin de reforzar los derechos humanos. Ahí tenemos pues un compromiso fundamental que no debemos perder de vista, y yo creo que en buena medida algunas universidades ya tienen planes, por ejemplo, de desarrollo de inteligencias pues artificiales para estos fines, y México pues no debe quedar rezagado en este terreno. Excelentes reflexiones que pues nos dejan mucho trabajo por venir. A final de cuentas es algo que, así como lo dice Víctor, pues está presente, no se va a modificar, al contrario, se va a estar detonando con mucho mayor fuerza en diferentes aristas. Por supuesto, también esta otra realidad comercial y demás que no es nada ajena el tema de inteligencia artificial, pero que está también en los medios
públicos y universitarios es otro aspecto a considerar. Me parece que la visión como alianza y la visión con estos aspectos de formación, de buscar el tema de la adquisición de competencias digitales de manera prudente, constante, porque eso también es un hecho totalmente fundamental, y que así como el tema de los presupuestos, de los que hemos hablado en algunos momentos aquí durante esta sesión, pues también el tema de la formación de pronto también se complica en ese aspecto, ¿no? Si nos alcanza, así como mencionaba Víctor, si nos alcanza así para las IA, pero también si nos alcanza para la formación de manera profesional en ese sentido. Creo que son muchos retos, muchos desafíos que tenemos que estar sobre la mesa, no dejar a un lado, y por supuesto estas reflexiones me parece son muy valiosas en el Día Mundial de la Radio, justo en esta transición en la que nos encontramos desde hace ya, pues como lo dijo Víctor, efectivamente, primero por una parte en todo el contexto multiplataforma, que ya quedó atrás, pero que ya no podemos seguir precisamente en eso, si cambio o no cambio, si le entro o si no le entro, pues ya estamos adentro, y de qué forma lo estamos afrontando y de qué forma lo estamos transformando y adaptando a nuestras realidades. Les agradezco muchísimo el favor de su tiempo, de sus aportaciones. Me parece que estos momentos, estos espacios son muy valiosos justo para poder traer a la mesa estas reflexiones en beneficio de nuestras audiencias, de los diferentes públicos a los que pues, nos debemos como medios universitarios y públicos, y también incluso en el aspecto de los estudiantes, como lo mencionamos también muy al inicio de esta sesión. Así que muchas gracias, Adriana, Leonardo, Víctor Hugo Magaña también, por acá Gabriel Sosa Platas, René Alonso, gracias por su compañía. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Alejandro. Un gusto, Alejandro. Un gusto. Gracias. Gracias. Esta emisión especial de Universo 94.9. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta emisión, y por supuesto siga en la programación de Radio Universidad de Colima. Les saluda Alejandro González, que tenga excelente día. La reflexión continúa, la radio también. Gracias por sumarte al Día Mundial de la Radio en Universo 94.9, con la producción especial Radio e Inteligencia Artificial, una alianza creativa o un reemplazo silencioso.